la intención es explicar, fundamentalmente voy a hacer un repaso muy rápido para ubicar el tipo de ayudas de las que estamos hablando, en qué terreno nos movemos, y voy a intentar centrarme principalmente en las que ahora mismo están abiertas y también dentro de ellas, quizá con un poquito más de énfasis, en las que, bueno, por el tipo de entidad, el tipo de público que creo que ha acudido, las que pueden tener más interés. En cualquier caso, lo que sí que diría es que esta, como cualquier presentación, pues necesariamente la información está bastante comprimida y, por supuesto, está toda en nuestra página web, y en cualquier caso ya anticipo que al margen de si luego hay algunos minutos para resolver cualquier consulta, estamos a su disposición para aclarar cualquier duda sobre los programas, sobre la presentación de solicitudes, etcétera, etcétera. Muy brevemente, aunque creo que ya va siendo conocido por todos, el IBACE es un organismo que se ha creado recientemente fruto de la integración de otros organismos que seguramente muchos conocerían, porque por tener más trayectoria pues son más conocidos. Estoy hablando del INPIBA en el ámbito de la innovación, la Agencia Valenciana de Energía, el IBEX, el SEPIBA, el IBEX en el ámbito internacional, el SEPIBA, y también lo que era también el IVF en su parte de financiación empresarial. Entonces, este organismo se constituye enfocado a apoyar a las empresas a mejorar su competitividad, fundamentalmente, intentando resumir el ámbito. Es decir, ahora estamos todos juntos, integrados, y por lo tanto confiamos en poder prestar un mejor servicio a las empresas fruto de esa integración. En el ámbito que es en el que yo vengo a hablar, en el ámbito de la innovación, nosotros nos enfocamos a proyectos empresariales fundamentalmente innovadores. Ahora voy a intentar explicar ese mapa de qué estamos hablando, y me quiero diferenciar quizá con respecto a mi compañera que va a intervenir a continuación, que diría que nosotros, IBACE Innovación, lo que yo voy a explicar, se dirige más a esos proyectos innovadores empresariales, mientras que lo que va a explicar ella se dirige más a la financiación de la propia empresa, no considerar un proyecto concreto de mejora de sus productos, de desarrollo de I+D, sino un proyecto empresarial interesante, generalmente también de una empresa de carácter innovador, a financiar su creación, su crecimiento, su desarrollo, etcétera, etcétera. Sería el ámbito. Por lo tanto, yo voy a estar hablando de proyectos. Y por centrar mínimamente, no me voy a detener demasiado, porque además las presentaciones, me imagino, Jesús, que luego se quedan accesibles, etcétera, etcétera, con lo cual voy a intentar no ser muy reiterativo con la información que hay aquí. ¿Cuál es nuestro ámbito de actuación? Bueno, nos dirigimos, intentamos segmentarnos en función del tipo de empresa, pues de grandes, pymes y también empresas de reciente creación, que puede ser el interés de una mayoría de los que estén ustedes hoy aquí. Y nos movemos en un terreno fundamentalmente de financiar, como he dicho, proyectos innovadores. Entonces tenemos líneas de apoyo de I+D en cooperación, y de I+D para pymes. Esa es una línea troncal de apoyo. Un grupo esto va dirigido a financiar proyectos de I+D que desarrollen las empresas. Intentamos además que estos proyectos sean aquellos proyectos que no tienen suficiente dimensión para acudir a financiarse en CEDETI o en la Unión Europea, es decir, de empresas más pequeñas o proyectos que, porque haya menor experiencia en la empresa, tengan menor dimensión. Luego tenemos una serie de medidas, vamos a decir, de acompañamiento al desarrollo de proyectos de I+D, como es una línea, que esta está abierta, luego entraré un poquito en ella, ayudar a la participación en proyectos europeos, es decir, a que ustedes también intenten llevar proyectos a financiación en Europa. Otra línea que financia recursos humanos para la I+D, es decir, que las empresas se doten de personal especializado en I+D, que en un futuro les va a permitir desarrollar proyectos con sus propios recursos o con recursos ajenos en su caso.
Y de la misma manera también tenemos otra línea que también está abierta ahora para fomentar la certificación de proyectos de I+D, es decir, que se acojan al marco fiscal español, que como saben en esta materia es bastante favorable para las empresas, y que también esa actividad de I+D de la empresa también la pueda financiar a través de ese marco fiscal. También lo mencionaré después brevemente. Tenemos en un segundo escalón proyectos que también está abierto, he estado hablando hasta ahora de I+D, proyectos de innovación, que también es una línea que está abierta, y unos proyectos de inversión y creación de empleo que está orientado a proyectos, vamos a decir, no de empresas más grandes, que son capaces de realizar proyectos con tractores. Y luego en el terreno que voy a intentar dedicarle algo más de tiempo, que creo que es el que más puede interesar, lo que está enfocado exclusivamente a nuevas empresas, al emprendedor. Tenemos un ámbito de creación de BTs, es decir, de emprendimiento que tenga unos requisitos tecnológicos importantes, es decir, empresas que desarrollen un gran volumen de I+D o que dominen tecnologías avanzadas. Y un segundo bloque que sería también una empresa innovadora, pero que no tiene esa característica estrictamente tecnológica que estamos pidiendo en el caso de BTs. En el primer caso pues estaríamos hablando de empresas biotecnología, nanotecnología, etcétera, etcétera. En el segundo caso podemos estar hablando de empresas que no tienen, ya digo, esa componente tecnológica, pero que sí que pueden ser muy innovadoras. Por ejemplo, puede ser un caso típico empresas de TICs, aunque como todo, probablemente unas pueden caber en un lado y también otras en otro. Bueno, ya digo que es el mapa por intentar explicar qué ámbito cubrimos y siempre hablando de proyectos. Aquí tienen el resumen de lo que, que sería el mapa de este año, qué es lo que tenemos ahora mismo abierto y es lo que voy a explicar con algo más de detalle, que es el fomento de participación en programas de I+D, la contratación de personal de I+D, es de Expande, el programa de innovación, que es bueno, pues un programa más horizontal dirigido a todo tipo de empresas, y el programa de emprendimiento innovador que he mencionado anteriormente. También la certificación de proyectos de I+D. Estos son los que están abiertos y atención a las fechas. El más cercano, las fechas, pues esto puede ser algo confuso, sería más simple si todas fueran la misma y nos quedaríamos todos de una manera más sencilla con la fecha de cierre, pero sí que quiero alertar a las fechas de cierre de estas convocatorias y especialmente de la de Expande, que es la de contratación de personal, que es el 25 de septiembre porque es la más cercana en el tiempo. En la presentación, digamos que hay una ficha muy resumidita de todos estos programas. Sobre los que están cerrados voy a pasar. Sí que recomendaría a cualquiera que tenga el más mínimo interés que le dé un repaso, porque estas convocatorias son convocatorias que tienen una continuidad anual, con lo cual en el 2015, pues quizá con algunos matices, a lo mejor se modifica los límites de presupuesto, se modifica ligeramente algún tipo de coste que pueda ser apoyable, pero yo diría que, por ejemplo, esta convocatoria de proyectos de I+D para pymes estará abierta en el 2015, con lo cual sí que recomiendo que, bueno, pues se mire su contenido porque estas cosas lo que siempre recomendamos es que no se improvise, al final es difícil encajar un proyecto en el plazo de una convocatoria si la empresa no tiene ya una planificación con tiempo sobre ella. Pero ya digo, ahora por una cuestión de tiempo, porque creo que disponemos de quizá 10 o 15 minutos más, pues voy a saltar estas que están cerradas y me voy a centrar en las que están abiertas. Es el caso de esta, de I+D para pymes. La de I+D en cooperación, la de creación de BTs, que salió a principio de año y ya se cerró y se resolvió recientemente. Esta que es de inversión y empleo también está cerrada. Ya digo que esta está orientada a proyectos también de mayor tamaño. Puede que
que no todas las empresas encajen en este tipo de convocatorias, pero bueno, en cualquier caso también recomiendo que se mire. Y me voy a centrar en las nuevas. Entonces, la primera, que la he puesto en primer lugar porque es la que se cierra antes, es una convocatoria de contratación de personal para I+D+I. Entonces, esta es una convocatoria para todo tipo de empresas, es decir, no va dirigida específicamente a emprendedores o a empresas de reciente creación, pero sí que pueden solicitarla empresas que estén en esta circunstancia, porque lo único que estamos pidiendo es que tengan más de 6 meses y al menos un empleado, con lo cual no en todos los casos, pero potencialmente puede haber algún interesado. ¿Qué es lo que queremos apoyar aquí? La contratación de personal destinado a I+D. Es una convocatoria que va dirigida a empresas industriales o de lo que llamamos intensivas en conocimiento, que fundamentalmente serían empresas del ámbito de TICs, informática, telecomunicaciones o empresas con un alto componente de I+D. Entonces, ¿qué es lo que se financia aquí? Esta es una convocatoria que financia contratación de personal a fondo perdido. Tiene, digamos, 3 bloques. Uno que es personal destinado a I+D, se financia hasta un 75% de los costes de personal desde el 1 de enero de 2014, bueno, desde el momento en que se produzca la contratación, pero es susceptible de realizarse o de haberse realizado desde el 1 de enero del 2014 y hasta el 31 de marzo del año que viene. Entonces, financiaría en el caso de pymes hasta con un 75% la contratación de 5 personas que se dediquen exclusivamente durante este tiempo a I+D+I, y lo que sí que pedimos es que luego esos contratos se mantengan en la empresa 2 años más. En el caso de pymes, hasta un 75% con un tope de 200.000 euros, porque son convocatorias que se financian a través de Minimis, que imagino que algunos están familiarizados, que es un marco que establece un tope de 200.000 euros en 3 años. Esta misma convocatoria, probablemente no es el caso de casi ninguna empresa, también está abierto a grandes empresas, en este caso con una intensidad menor, en vez de 75, un 50% de estos costes. Y hay una tercera modalidad que se orienta especialmente pues, a reindustrializar o a apoyar o a promover la reindustrialización de la mejor manera posible entre nuestro tejido industrial, que financia exclusivamente contratación de personal técnico, vamos a decir, directo, productivo, línea de producción, calidad, etcétera, etcétera. Es decir, lo único que queda fuera son indirectos, personal de administración, marketing, etcétera, etcétera. Entonces, lo único es que esta es una... exige la contratación de al menos 10 personas. En este caso, bueno, pues por ser menos exigente que las anteriores en cuanto a que sea personal destinado a I+D+I, también la intensidad es menor, es del 25%. Insisto, esta es una convocatoria a fondo perdido y que cubre los costes salariales, tanto de, lógicamente, salarios como los costes de seguridad social. Una segunda convocatoria también, vamos a decir, de acompañamiento, y que también se puede acoger cualquier tipo de empresa, en este caso de cualquier edad y de cualquier dimensión, es facilitar la participación en programas europeos, fundamentalmente en programa Marco. Bueno, para aquellas empresas que pueden tener una mayor trayectoria, un mayor histórico, creo que poco les tengo que descubrir, y de hecho ha habido una presentación esta mañana, con lo cual casi obvio el interés en la participación en este tipo de convocatorias, especialmente, ya digo, cuando estamos hablando de proyectos más ambiciosos o proyectos en cooperación con consorcios de empresas a nivel transnacional. Esta es una convocatoria muy simple porque básicamente se va a apoyar pues casi sin mayor requisito. Cualquiera que presente una solicitud al programa Marco se le va a apoyar dándole un préstamo de hasta de 10.000 euros, siempre y cuando la solicitud que esté presentando en el programa Marco se encuentre entre 50 y 200.000 euros, la solicitud de ayuda a la convocatoria, programa Marco, instrumento PYME, etcétera, etcétera. Y si es de más de 200.000 euros, el apoyo es de 20.000 euros. Es un apoyo para la preparación de la propuesta y es un préstamo a devolver
en un plazo sin interés, a devolver en un plazo de 12 meses, aunque hay un plazo, como pueden comprobar con más detalle en la web, hay un plazo de carencia en el reembolso. Entonces, en el caso de que esta solicitud pase la criba, es decir, que aunque no obtenga financiación, sí que tenga una valoración positiva por parte de la convocatoria del programa Marco, el préstamo no se reintegra. Técnicamente sí que pedimos que se realice el reembolso, pero a continuación nosotros lo que hacemos es que damos a fondo perdido el 95% de esos 10.000 o 20.000 euros. O sea, es una cuestión técnica que ya digo, lo hacemos de esa manera, pero en la práctica el resultado final es que la empresa habrá dispuesto de un préstamo para financiar la consultora para realizar esta solicitud, y si luego ha tenido, queriendo nosotros primar los buenos proyectos, ha tenido una valoración positiva, aunque no obtenga financiación, pero sí ha pasado, digamos, la criba de la Unión Europea por parte de la Comisión, se devolverá a fondo perdido el 95% de esos 10.000 o 20.000 euros en su caso. El siguiente programa que está abierto es el programa de innovación, donde aquí también va dirigido a todo tipo de empresas, va dirigido a todo tipo de empresas grandes o pymes, da igual. Y aunque aquí estamos diciendo que son empresas que tienen que tener al menos 2 años, al día de hoy está previsto modificar que lo único que vamos a pedir sea que tengan un ejercicio cerrado. O sea, que ese requisito, digamos, se va a suavizar y, por lo tanto, empresas con una menor trayectoria también se van a poder presentar. Pero bueno, eso es algo que se publicará oportunamente en la web, este cambio, y se dará un mayor plazo que el del 7 de octubre para presentar los proyectos. En cualquier caso, lo que estamos financiando aquí son proyectos de innovación, y estamos financiando 2 tipos de proyectos. Innovación en producto, es decir, que se desarrolle un producto nuevo o un producto con modificaciones sustanciales y que tenga un carácter innovador, es decir, que suponga una novedad con respecto a la gama de productos que tenga la empresa y un grado de novedad al menos relativo con respecto a sus competidores. No estamos pidiendo una novedad absoluta, pero sí lo que no pedimos, lo que no vamos a financiar es continuidad o mejoras de carácter sistemático en los productos de la empresa. Entonces, financiación para productos nuevos, productos / servicios mejorados, o una segunda línea que es financiar proyectos de Lean Manufacturing. Por lo tanto, en el segundo caso va dirigido a empresas exclusivamente industriales, en el primer caso va dirigido a empresas industriales o de servicios a la industria. ¿Qué significa servicios a la industria? Pues empresas que, digamos, basen su modelo de negocio en el conocimiento, por lo tanto, consultoría, empresas del ámbito TIC, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un abanico bastante amplio, y que sus clientes no sean exclusivamente, digamos, personas privadas, sino que al menos en parte de sus productos o servicios los dirijan a otras empresas, a la industria. En este aspecto no es muy restrictivo. Y ya digo, se financia nuevos productos o servicios o proyectos de Lean Manufacturing. ¿Y qué es lo que se financia? También muy resumido, les remito a la información que hay en la web en cuanto a detalle, en cuanto a algunas matizaciones que es difícil entrar en una presentación tan rápida. Pues lo que se financia es la consultoría para desarrollar esos proyectos, ese desarrollo de producto, esa mejora sustancial de producto o del proceso productivo, o los proyectos de Lean Manufacturing. Se financia parcialmente con un tope, eso aunque no lo pone ahí, sí que quiero incidir en ello, personal de la empresa que participe en el desarrollo de esos proyectos, pero con un máximo de un 20%, es decir, los costes de personal en el proyecto completo no deben suponer más de un 20%, para lo mismo, es decir, para ese acompañamiento de desarrollo de producto o de los proyectos de Lean Manufacturing.
y también inversiones. Aunque no lo pone ahí, incluso se financian también costes de propiedad industrial, de registro de marcas, de patentes y también, aunque habla de inversiones de bienes de equipo, también con algunas limitaciones se financian con algunas limitaciones activos intangibles, software y demás que pueden encontrar, ya digo, en la información, lógicamente, en la orden del diario oficial y en la información de la web. ¿Qué tipo de financiación es? Es una financiación, es un préstamo interés cero por hasta el 100% de los costes del proyecto a devolver en 4 años a la devolución del préstamo tendrá una subvención a fondo perdido de un máximo de un 25%, con los topes que figuran ahí en función del tamaño de los proyectos. Y se exige un aval del 50% para cualquier tipo de empresas. Este es el esquema que ahora voy a volver ahora sobre él. Prefiero terminar con este otro programa que quizás sea el que puede tener más interés entre una mayoría de los asistentes, que es un programa que va dirigido a financiar el emprendimiento innovador. Por lo tanto, aquí hay un requisito muy claro, y es que estamos hablando de empresas que tengan al menos 6 meses y no más de 3 años, y que estamos pidiendo que además la empresa realice una actividad innovadora. Entonces, quiero incidir muy claramente en esto porque esto es un requisito. ¿Qué significa una actividad innovadora? Pues lo que significa es que la empresa, bien por su gama de productos, por cómo realiza sus procesos productivos, de productos o de servicios, por el tipo de metodologías de gestión que está utilizando, se diferencie de una mayoría de sus competidores. Es decir, estamos pidiendo una innovación en términos relativos, no estamos pidiendo a ninguna empresa que resulte una novedad a nivel mundial, pero sí que estamos pidiendo que tenga factores diferenciadores sustanciales con una mayoría de sus competidores. Esto es muy importante porque lo que queremos es financiar pues, un determinado tipo de empresa. Entonces, para este tipo de empresas, pues financiamos proyectos de hasta 175.000 euros, pero el préstamo que se da sería un máximo de 50.000 euros, es decir, que si los proyectos de menor dimensión, entre comillas, serían más atractivos. Financiamos el 100% de los costes y también a la finalización tiene una subvención a fondo perdido en 4 años, la devolución del préstamo, del 30%. Aquí el aval, también se exige aval, se ha intentado suavizar al máximo porque somos conscientes de que es complicado en estos tiempos, entonces el aval que pedimos es del 30%, algo menor que en el otro caso. Y digamos que el tipo de costes que se admiten, pues sería casi que diría que todos. Es tanto personal como inversiones en bienes de equipo, consultoría, etcétera, etcétera. El personal en este caso lo limitamos a un 40% del resto de los costes, pero sí que es importante un poco transmitir que aquí financiamos el desarrollo del proyecto empresarial, un proyecto empresarial que tiene que tener características innovadoras y estamos pidiendo que la empresa resulte innovadora. Ese es un requisito, con lo cual no está dirigido a cualquier tipo de empresa este tipo de proyectos. El plazo es hasta 15 de octubre. Este es el que yo recomendaría que analizaran con más cuidado. Desde luego creo que, por supuesto, en IBACE les orientamos con sumo gusto y desde luego en el CEI de Valencia también les pueden asesorar porque es el que va más dirigido a este perfil de empresa. Y simplemente no me voy a detener porque creo que a lo mejor no va a ser de interés más que a una minoría de los presentes, que también está abierto hasta primeros de octubre el apoyo a la realización de certificación de proyectos. En este caso, la certificación de proyectos se hace con entidades acreditadas por ENAC, que tiene un coste relativamente económico, normalmente son 4 o 5.000 euros, y se financia a fondo perdido hasta un 75% de ese coste, que con esto se permite acceder
a deducciones fiscales. Creo que es un tema que conforme la empresa realiza I+D puede ser muy interesante. Y ya para terminar y para no extenderme, pido disculpas un poco por lo concentrado de la exposición, pero ya digo, remito a la información que disponemos. En el caso del programa de innovación o en este que he mencionado de préstamos para emprendedores, ¿cuál es el esquema? Para que lo tengan muy claro. El esquema es que el proyecto se puede haber empezado a ejecutar lo que sea el contenido de la subvención desde el 1 de enero de 2014. Puede empezar mañana, pero puede haber empezado desde el 1 de enero del 2014. Y se tiene que desarrollar, bueno, una vez que el proyecto tiene una fase de evaluación y una vez que finalice esa evaluación, esperamos que sea hacia final de año, desde luego no más tarde, tendrán el resultado del proyecto. El proyecto se estaría ejecutando hasta mayo del año que viene, es el plazo de ejecución del proyecto. Ya digo, los costes pueden ser desde 1 de enero del 2014 hasta mayo. Una vez que tienen el resultado de la evaluación, presentando el aval, en un caso era del 50%, en otro caso del 30%, presentando el aval se libran los fondos, es decir, el préstamo en la cuantía que resulte se le entrega a la empresa en el momento que traiga el aval. Lo he pintado aquí, pero puede ser al día siguiente de recibir la notificación, desde luego antes de justificar el proyecto, en este plazo. Y a partir de ahí, pues la empresa dispone de los fondos y los tiene que devolver en el plazo de 4 años, empezando en diciembre del año que viene, con amortizaciones semestrales. Realizadas las amortizaciones, el importe de la subvención que resulte se abonaría, que eso estaríamos hablando de junio del 2019. Esa es la mecánica, insisto, en el momento en que se tiene la resolución y se presenta el aval, se libra el importe del préstamo y ese es el plazo de amortizaciones. Y por mi parte nada más. Vuelvo a insistir en que cualquier consulta pues a su disposición en IBACE y también el CEI, que conoce perfectamente estos programas y les puedo orientar. Muchas gracias.